terminaré con el tema de las tentaciones. No con las tentaciones, porque como ya les dije más de una vez en estos 5 sermones pasados, las tentaciones nos acompañarán hasta el último día de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Contentos? Bueno, las tentaciones son algo así como ir a la sala de musculación. Cuando uno hace movimientos, los músculos se van endureciendo, van creciendo. Si no tuviéramos tentaciones, no estaríamos firmes. Si no tuviéramos tentaciones, no tendríamos los conflictos espirituales y las luchas para crecer y parecernos más a Jesucristo. Llegará el día cuando no habrá más tentaciones. Pero todavía no estamos en el cielo. Hasta que usted se muera, hasta el último día será tentado en todo. Es lo que hemos afirmado en las presentaciones anteriores. Y decíamos el domingo pasado que en todo esto Dios es nuestro defensor. Y analizamos, miramos, observamos especialmente un pasaje del Nuevo Testamento de la primera carta a los Corintios. ¿Qué capítulo y qué versículos? Se oye apenas un murmullo en la lejanía, quiere decir que no muchos se acuerdan, ¿verdad? Y decíamos que es un buen versículo para aprender de memoria, tomar esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Y lo observamos bastante, casi todo el tiempo estuvimos ahí afirmando que Dios ha puesto límites a nuestras tentaciones. Nunca seremos tentados más de lo que podamos resistir. Es lo que Dios dice, así que estamos bajo la protección de Dios. Segundo, Dios participa en la lucha que tenemos con todas las tentaciones. Estoy contigo para librarte, la promesa de su presencia. Y finalmente declaramos lo que dice la misma palabra, que Dios es fiel. Y podemos confiar que Él nos fortalecerá. Y cuando afirmamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos diciendo algo que Dios estableció y que Él hace en la medida que vamos confiando en Él. También nos quedamos unos minutos pensando en la salida de las tentaciones, salida que Dios dará, dice el texto de Primera de Corintios. Pídale a Dios que le muestre la salida y siga esa salida, no la olvide. Cuando identifique su problema, su dificultad, y a veces algunas tentaciones son recurrentes, vienen a nuestra mente de una manera o de otra manera, con diferentes estilos. En todos los casos, Dios da una salida. El oportuno socorro lo da Dios. Hay que pedirlo, hay que buscar la salida de Dios y seguir adelante. Y por último, una palabra importante de esa declaración de Pablo a los Corintios es la palabra que está al final del texto. ¿Cuál es? Soportar. No hay que aflojar, no se achique, no tenga miedo de enfrentar, soporte, póngale el hombro, la mente, el corazón, soporte la tentación y Dios le va a ayudar a salir adelante. Para ello, para poder soportar y vencer, Dios nos da una armadura. Ya leímos el pasaje, aunque no lo miramos en detalle,
Efesios capítulo 6. ¿Tiene su Biblia? ¿Y qué soldado no tiene Biblia? Soldado de Cristo tiene Biblia siempre. No salga desarmado. Y si alguien se la quiere robar, pues désela nomás. Es una arma para compartir. No va a matar a nadie, sino que va a llevar a las personas al conocimiento de Dios. Por lo demás, dice el verso 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues nos quedamos por aquí un momento. Lo podemos hacer en singular y en forma personal, aún poniendo nuestro nombre en esta afirmación. Puede hacer su propia declaración, puede hacer su propia oración de fortaleza en el Señor y pedirle al Señor, ayúdame a vestirme correctamente. Nadie, decíamos el domingo pasado, se levanta de su cama en pijama, si es que lo usa, y sale a la calle así como se levantó. Más bien nos cambiamos de ropa, nos ponemos una ropa adecuada para enfrentar el día. Digamos lo mismo de la vida cristiana, de la vida espiritual. ¿Hasta dónde los cristianos nos damos cuenta que lo que tenemos por delante es un gran conflicto espiritual? Y en ese conflicto, pues, a veces salimos con heridas, con problemas, pero al fin salimos victoriosos. Pablo escribe de esto en casi todas sus cartas del Nuevo Testamento y encontramos una, la de Colosenses, la iglesia de Colosenses, donde el pasaje es tan claro en cuanto a esto de vestirse y desvestirse y ponerse nuevas prendas espirituales. Colosenses en el capítulo número 3. Le pido que lo busque, lo siga con atención. Colosenses capítulo 3. Voy a leer desde el 5. Me parece muy productiva la lectura de todo el segmento, así que lo voy a leer en forma completa hasta el verso 17. Ponga su mente, ponga su corazón en esta lectura que viene de parte de Dios. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu que nos ayudará a crecer. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y empieza la lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí la palabra desobediencia es una palabra clave en el entendimiento de estas advertencias, en las cuales, verso 7, vosotros también anduvisteis tiempo pasado cumplido, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. A ver si las hemos dejado cuando las miramos. No se enoje conmigo, pero están en la Biblia. Ira. ¿Qué tal andamos por casa? Enojo. Malicia.
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, uruguayo o argentino, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso del uruguayo y del argentino no está en la Biblia, se lo agregué yo. Si no lo vio, solamente es un agregado mío. Y ahora primero vino sacarse todas esas ropas que en el pasado usábamos. Tal vez aquí falta alguna que usted usaba y que no está mencionada. Así que la acción de volverse a vestir está marcada por una acción de desvestirse, sacarse de encima lo inadecuado, lo malo, lo que nos hace mal. Verso 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, el sobre todo, el tapado, encima de todo esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Resultado: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Es como, dice Pablo, me olvidé de poner esto, pone un punto y coma y dice, y sed agradecidos. Y ahora viene la conclusión. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La verdad que de este pasaje no hay nada que sobra, ¿verdad? Está completito. Y si yo le hago algunos arreglos o comentarios, capaz que lo arruino. Está bien claro. La palabra de Dios es clara, clarísima. ¿Hay algo aquí que usted no entienda? El que no entiende es porque no ha nacido de nuevo, porque no conoce a Cristo como su Salvador. El que ha nacido de nuevo sabe que tiene que desvestirse de todo ese ropaje que en el pasado, sin Cristo en nuestra vida, nos ha hecho tanto mal. Usted puede recordar historias de su propia vida sin Cristo. Cuando Cristo no reinaba en su corazón, en sus emociones, en sus deseos, en sus acciones, en sus palabras. Como dice el verso 17, va a ocurrir todo lo contrario. La palabra se va a transformar, los hechos van a cambiar, el carácter va a ser nuevo en Cristo Jesús.
Así que aquí tenemos, digamos, la ropa que necesitamos para vivir una vida cristiana madura, seria, feliz y con esperanza en el más allá. Y damos gracias a Dios que esto ha sido posible por medio únicamente de Cristo, suficiente Salvador. ¿Recibió usted a Cristo como su Salvador alguna vez? ¿Sí? ¿Qué quiere decir amén? Me dice que sí o que no, ¿verdad? Amén quiere decir, bueno, estoy de acuerdo. Pero sabe que el carácter, mi carácter, su estilo de vida, marcado aquí claramente por el antes y el después de Cristo, es muy claro. Hay cosas que no corresponden a los que han nacido de nuevo. Pablo dice cosas por las cuales la ira de Dios, verso 6, viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es un testimonio de lo que ocurrió antes de que conociéramos a Cristo. Y cuando conocimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y de allí en adelante todo es hecho nuevo. Somos nuevas personas. Ahora sí, ¿me puede decir un fuerte amén? Amén. Soy una nueva persona. Dígale eso a su esposa, a su esposo. ¿Sabe que no hay persona que lo conozca mejor que con quien usted vive? Tal vez alguien puede decirle bajito al oído, no me vengas con cuentos. Yo te conozco realmente. Eso de las blasfemias y de las griterías y de las mentiras, ¿qué tal? Pero eso son historias del pasado. Las cosas en Cristo son hechas nuevas y podemos hablar de esos hechos como historias que nos causan tristeza, ¿verdad? Ojalá que no lo hubiéramos hecho. Ojalá que desde niño, como Timoteo, hubiéramos conocido las Escrituras, hubiéramos conocido a Cristo, las cosas hubieran sido diferentes. Permanece en mi memoria la historia de don Enrique. Algunos de ustedes lo conocieron, él se fue con el Señor hace unos años atrás, un hombre que conoció a Cristo cuando tenía 65 años. Ni les cuento cómo era él de esposo todos los años anteriores. Y claro, tuvo una niñez muy complicada, abandonado por sus padres. Se crió en manos de otros, fue de mano en mano. ¿Se imagina todo lo que adquirió durante esos años? Y cuando se casó, la pobre hermana María lo tuvo que soportar, que era una santa mujer hasta que se murió también. Hemos tenido gente que se ha convertido aquí en la iglesia, aunque a usted no le parezca, que realmente han nacido de nuevo. Don Enrique me dijo un día, ojalá yo hubiera conocido a Cristo cuando era más jovencito. Cuántas cosas malas me hubiera evitado de hacer. Pero eso ya pasó, no se podía revertir. Pero desde el momento que Enrique conoció a Cristo, su vida entera cambió, fue nueva en todo sentido. Usted me dice que una persona mayor no puede aprender pasajes de la Biblia de memoria, pues Enrique se aprendió, por ejemplo, el Salmo 119 de memoria. ¿Cuántos versículos tenía? ¿Se acuerda? En un campamento de la iglesia me dice don Enrique, ¿me daría permiso para recitar el Salmo 119? Y yo lo miré y le dije, pero es muy largo, hermano.
No, pero yo lo aprendí. Y él se paró y lo dijo desde el primer versículo hasta el último, y aún con los títulos, subtítulos que tiene el Salmo, se aprendió todo. Un hombre mayor de 65 años y muchos otros pasajes de la Biblia. Y como jubilado pobre se ganaba la vida vendiendo alfileres y cinturones y centímetros, esos para medir la panza, ¿vio? Eso, así. Y yo me lo encontraba por 18 de julio, 2x3, y lo primero que él me decía era un versículo bíblico. Hermano, Dios me dijo tal cosa, y me repetía 1, 2, 3, 4 versículos. Él aprendió desde que se convirtió muchos pasajes de la Biblia que le ayudaban a mantener su estado espiritual bien. Él hacía los ejercicios de crecimiento espiritual. Colosenses 3, 5 al 17 es un pasaje de las Escrituras que nos ayuda a vencer las tentaciones. Primero, nos recuerda quiénes éramos y luego nos ayuda a entender quiénes somos viviendo en Cristo y cómo podemos desarrollar mejor esa vida espiritual. Las herramientas espirituales que hay aquí son magníficas para crecer. Así que, ¿qué le parece si nos sacamos toda la ropa vieja? No la mande al lavarropa, porque tendrá la tentación de volver a usarla. Tírela. Tire todo lo que dice allí desde el comienzo del pasaje. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es nuestra decisión. Y cuando llega la tentación y metemos la pata, pues es que algo falló en nuestra responsabilidad de quitarnos el ropaje anterior y vestirnos del nuevo. Al final, después de tener toda esta vestimenta disponible para hacer uso de ella cada día, la recomendación que hemos leído en la carta a los Efesios nos dice que además de todo eso, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Verso 10 del capítulo 6 a los Efesios. Hoy nos vamos a quedar por aquí y la próxima vez, el próximo sermón va a ser la descripción de cada una de las partes de esta armadura. Cabe decir que la armadura de Dios es para defensa y también para ataque, las dos cosas. No tengo dudas de que usted, si es lector del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo, habrá pasado por este pasaje alguna vez, ¿verdad? El tema no le es desconocido. Y habrá escuchado mensajes aquí mismo cuántas veces de este pasaje, o en otros, o habrá leído libros y comentarios bíblicos de la armadura de Dios. Yo tengo solo una pregunta para hacerle hoy y primero me la hago a mí mismo. ¿Usa usted la armadura de Dios todos los días? No le pregunto si la usa los domingos. Uno espera que al venir a la iglesia no haya luchas y conflictos aquí sentados. No estamos para sacar la espada y darle por la cabeza a una hermana o un hermano o llamarle la atención de algo que está haciendo mal o que yo estoy haciendo mal. Aquí el conflicto lo tenemos cuando estamos rodeados
de mundo. ¿Cuántas horas pasa usted rodeado de personas que no conocen a Cristo? Aún yo conozco esposas especialmente cuyos maridos no conocen a Cristo. Y vaya, qué luchas que tienen, porque tienen valores distintos. No tengo duda de que si usted usa la armadura de Dios completa, enfrentar las tentaciones será cosa diferente. Vea que no dice el pasaje, no dice entiendan la armadura de Dios. La descripción es clara en el pasaje que sigue, que lo vamos a ver el próximo domingo o en algún otro momento. La descripción de la armadura es clara, pero el uso de ella no necesariamente, ni yo mismo entiendo todo el complejo de la armadura de Dios. Primero porque no es mía, es de Dios. Dios hizo algo perfecto. Ahora, si yo presupongo que entiendo todo, pues le estoy diciendo a Dios, hiciste algo limitado. El uso de toda la armadura incluye aspectos que ni aún hoy conocemos luego de tantos años en la vida cristiana. Tampoco dice, investiguen qué contiene cada pieza de la armadura. Podemos hacerlo y podemos hacer un estudio exegético de cada palabra de la armadura de Dios. Pasaríamos ¿cuánto tiempo estudiando para entender, para investigar lo que Dios creó en la eternidad para nuestra defensa y para nuestro ataque al mundo sin Dios? Ahora no dice entiendan, no dice investiguen, sí dice dos cosas. ¿Cuáles son? Ya leímos el pasaje. Primero dice vestíos. Y no está en un tiempo, la conjugación no está en un tiempo de tal vez podría vestirme. Voy a pensarlo. Voy a consultar. La orden aquí es clara y terminante. Vestíos. Vestíos. Dice de toda la armadura de Dios, no de algunas partes, de toda la armadura de Dios. Y la segunda palabra que Pablo usa en la descripción, verso 13, es tomad toda la armadura de Dios. Está disponible, Dios la hizo, cada parte de ella con su simbolismo descrito en el pasaje que sigue, y se me ordena tomarla, aunque no la entienda, aunque no perciba sus complejidades teológicas o las que quiera usted encontrarse al usar la vestimenta de Dios. Sabemos, por lo que dice la palabra escrita por Pablo aquí, que esta armadura es de Dios. Se me la da prestada por un tiempo, es de Dios. Debo de usar esas partes de toda la armadura como algo que Dios me da por un tiempo para que lo administre bien y con objetivos específicos para cada parte de la armadura. Es probable que alguna parte de la armadura es imprescindible que hoy mismo usted la tenga puesta. Una cosa es clara, cada día entramos en una lucha en la que hay que batallar. Les decía el domingo pasado que cuando me voy a dormir, ¿qué hago?
además de roncar, ¿no? Cierro los ojos y digo, en medio de la oscuridad, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me harás estar confiado. Y ahí empiezo a roncar. Ahí yo no necesito la armadura, no necesito la espada del Espíritu. Dormir es cuando el cuerpo se detiene en sus funciones públicas, pasa a realizar otras funciones este cuerpo que solo se pueden hacer mientras duermo. Descansa la mente, descansa el cuerpo, descansa el espíritu. ¿Cuándo tengo yo que ponerme la armadura de Dios? Cuando me despierto. Lo primero que hago es vestirme. Primero me saco el pijama y después me pongo la otra ropa, la de Colosenses, y luego encima de todo la armadura. ¿Yo sé el día que voy a tener? No. ¿Qué me espera? ¿Con qué personas me enfrentaré? ¿Qué decisiones rápidas tendré que tomar? ¿Qué palabras tendré que decir? ¿Qué pensamientos tendré que tener? Solo eso está en las manos de Dios. Lo que se me pide es que al comienzo del día, cuando te despiertas, ponte la armadura de Dios. ¿Comprenden esto, hermanos? Para poder ser vencedores en las tentaciones, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Todas las personas que han llegado para decirnos en el pasado, no me fue muy bien, caí en la tentación. Casi todas esas personas, y tal vez usted se acuerde de alguna por su propio relacionamiento con personas cristianas, esas personas que cayeron, que fueron seducidos, habían descuidado alguna parte de la armadura de Dios. No alcanza que me ponga el casco, no alcanza que me ponga algo en los pies, todo el simbolismo que tiene la armadura de Dios. Dios pide que nos vistamos toda la armadura. ¿Recuerdan la lista que les mencioné el domingo pasado? La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y número 7, la oración. Todo esto está en los versículos que siguen a estos dos que hemos mirado hoy. Todos los días hay que vestirse de toda esta armadura. ¿La necesita usted? ¿No? ¿Sí? Creo que todos necesitamos toda la armadura de Dios. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra Figari o contra mí o contra Legarra o contra Sonia o contra quien sea aquí que esté presente. Mi lucha no es con las personas. Sería más fácil eso, ¿no? Y de vez en cuando caemos en chismes o habladurías de otros o hablamos palabras blasfemas, no ganamos nada con eso, perdemos. Aquí se refiere no a personas a las que insultamos o menospreciamos o denigramos. Tenemos una lucha que es, dice Pablo en el verso 12, contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vio cuántas veces usa el término contra? Para hablar de la diversidad y pluralidad de los enemigos que quieren destruirnos cada día. Por tanto, tomad, verso 13, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Así pues, ahora le pregunto, ¿tiene usted la armadura de Dios a mano todos los días de su vida? Sería un buen ejercicio que a la mañana, cuando nos despertemos, digamos, bueno, Señor, primero quiero fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Segundo, me voy a vestir tu armadura. Así que comenzamos por donde sea que querramos comenzar, si la cabeza, los pies, el yelmo, lo que usted quiera. Pero verifique que tiene puesta toda la armadura de Dios. Y luego pone sus pies en el suelo, se pone los zapatos, las chancletas, lo que sea, y sale a hacer su vida con la armadura de Dios. Hay que estar firmes, dice Pablo, verso 11, y vestidos. Fortaleza en el Señor y fortaleza en el poder de su fuerza. ¿Qué le parece si ahora inclinamos todos el rostro y revisamos cómo estamos vestidos? ¿Por qué será que a veces llega la ira o el enojo o la blasfemia o alguna de esas otras cosas viejas, ropas viejas del pasado que leíamos en Colosenses, y comienzan a molestarnos y a gobernar nuestras vidas? Alguna vez, si usted ha caído en eso, después habrá dicho, si yo no soy así, ¿por qué caí en esto? La respuesta sencilla, aunque es complicada, es que nos faltó alguna parte de la armadura de Dios. Ahora le invito, le pido, si quiere hacerlo, a que mentalmente revise su vida y vea si sus fallas están relacionadas con la falta de alguna parte de la armadura de Dios y proceda a vestirse esa armadura. Señor, ¿a quién podremos acudir en nuestras debilidades y limitaciones humanas, sino solo a ti? Tú has preparado herramientas, modos, formas, para que podamos triunfar y vencer. Y esto nos hará bien en lo personal, hará bien a la familia y hará bien al testimonio que damos en el mundo sin Dios. Señor, danos el valor, el coraje de revisar nuestra vida hoy y de lo que nos falte, ayúdanos a vestirnos. Y de la vestimenta vieja, ayúdanos a librarnos de ella.
nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.